¿Sabías que cuando alguien te traiciona no se trata de ti? Simplemente se trata de ellos, de sus inseguridades, de su miedo, de sus conflictos internos. Estos conflictos que determinan más que para ellos son más lógicos que las mismas normas morales. Es por eso que en el momento que te hacen daño y te traicionan, tú sientes tanto dolor porque ese es el efecto que ellos quieren. Y a veces te puedes querer o quieren que tú te sientas culpable de la misma traición. Una traición identifica en el ámbito que sea, identifica las deficiencias de cada ser humano. Si una persona te traiciona sentimentalmente, es porque simplemente no tiene las capacidades o no ve en él las mismas capacidades que tú tienes. Si te traicionan laboralmente, es por un efecto que conocemos nosotros como la envidia. La envidia crea en esa persona un proceso y la traición no viene de la noche a la mañana. La traición se va mostrando poco a poco un comportamiento erróneo en la persona. No tienen los logros que ellos quieren o los logros que tú obtienes y ven en ti todos sus defectos. Y como ven en ti en todos sus defectos, ellos van a tratar de minimizarte lo más que puedan. Tratar de burlarse sarcásticamente, tratar de hacerte un chiste, tratar de destruirte moralmente. Allí es donde yo te digo que siempre vas a ver ese proceso, el proceso en que se instala la traición. Cuando estamos hablando de traición, no estamos alejados de una realidad dentro de Ifá. Orúmila sabía lo que era la traición. Orúmila sabía cuando se trataba de traición y cómo se tenía que afrontar la traición. Pero antes de hablarte cómo Orúmila lo sabía, quería hablar contigo de que debes aprender, o quería ayudarte, de que debes aprender que el culpable de una traición no eres tú. El culpable de una traición no eres tú. El culpable de una traición es la sombra negativa que lleva internamente el ser humano al pensar que no va a poder obtener o alcanzar las capacidades que tú tienes. Traición también se le puede definir como la ruptura de un pacto. A veces estos pactos son unilaterales, son pactos imaginarios. Hay personas que incluso creen haber tenido un pacto contigo o una unificación de ideas contigo cuando no existe ni nunca hubo, nunca existió. Y en el momento que hay un cambio, te consideran a ti como traidor por haber roto el pacto imaginario. Hablar de traición no es tan sencillo como nosotros pensamos. Traición no es solamente ser negativo o pensar negativo hacia ti. Todo cambio trae una traición. Dependiendo del punto de vista en que lo veamos y dependiendo de las circunstancias, podemos identificar una traición para dañar a una persona o una traición para crear un cambio. ¿Por qué? Porque los cambios traen de por sí toda aquella persona que desea hacer un cambio en su vida, en una parte muy pequeña, va a haber una traición. Todos, en definitiva, podemos llegar a ser traidores. Pero tenemos que aprender a observar hasta qué punto o a qué nivel es nuestra traición. Cuando te hablé al comienzo que la persona simplemente decide hacer un cambio de su vida o simplemente decide por sus miedos traicionarte y hacerte daño, esa es la traición maligna. La traición maligna yo la veo como aquella persona que por egoísmo no quiere permitir tu crecimiento o tu crecimiento le duele a él y te vendió una falsa expectativa de amistad cuando realmente estaba a tu lado siempre y cuando llenara sus estándares, o sea, es decir, no sobrepasara sus estándares. Un compañero de trabajo, a ti te dan el aumento, o mejor dicho, a ti te suben de cargo, ese compañero de trabajo te felicita entre dientes y sarcásticamente te va a decir, aquí está el preferido del jefe. Entonces ya ese proceso empieza a enseñarte que mañana viene una traición muy fuerte en tu contra. Por ejemplo, las personas cuando son pequeñas, los niños a veces sienten un apego hacia sus padres, vamos a suponer hacia la madre. Y si es una madre soltera y llega un hombre a su vida, siente el hijo que fue traicionado porque ya no le va a prestar la atención que le prestaba antes. Entonces por eso no podemos meter el tema de traición como que todas las traiciones son malas. No, hay cambios que necesariamente te llevan a traicionar, sí o sí, cualquier tipo de pacto imaginario que otro se haya hecho. En esta religión, normalmente cuando tú empiezas a pensar distinto, cuando tú empiezas a analizar distintas las cosas, cuando tú empiezas a ser tú y empiezas a proyectarte hacia el conocimiento y de repente tus análisis llegan a un punto donde puedes de verdad defender una hipótesis, te llaman traidor. Porque se supone que para la mayoría deberías quedarte dentro de los estándares que se te fue inculcado.
Entonces hay que saber definir la traición. Lo cierto es que cuando estamos hablando de la traición negativa, puede hacer muchísimo daño. La traición para dañar a otra persona, para dañar una población. Por ejemplo, los políticos. Los políticos te hacen una promesa antes de ser electos y cuando son electos traicionan a una comunidad, traicionan la promesa. ¿Pero por qué las traiciona? Porque solamente está pensando en sí mismo, porque piensa egoístamente que su proyecto es el positivo y no el proyecto que había planteado anteriormente para lograr llegar a donde llegó. Pero en fin, ¿cuál es la parte que nosotros como religiosos o como seres humanos tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar que siempre tenemos que estar preparados. Primero, no te sientas culpable de una traición. ¿Ok? Recuerda siempre que aquella persona que traiciona negativamente siempre fue una persona negativa. Tú no necesitaste haber cambiado ni haber actuado diferente para que no te traicionaran. Entonces hay que saber sobrellevar este tema para reponerse lo más rápido posible y seguir andando en nuestro camino. Porque un amigo te traicionó y eso te dolió y vas a ser a partir de este momento negativo con todas las personas que tienes alrededor porque todos te van a traicionar. No. El hecho de que una persona en particular tú no hayas notado, no te hayas dado cuenta de su forma de actuar oscura, de su forma de actuar sarcástica, de que los límites que él impone en una amistad están vetados y no pueden ser violados, de que no puedes crecer sin él, solamente tienes que crecer con él. Ahí cuando tú te das cuenta de esto, de que cuando te llegan, por ejemplo, y te dicen que tus logros fueron mera suerte y no un trabajo, ni no el resultado de un trabajo intenso, ahí en ese momento ya tú te tienes que dar que es una amistad oscura. Pero no todas las amistades están pensando en la traición. Acuérdense que la condición de la traición viene en el momento ya definitivo del ataque a la persona. Por supuesto que tú no te lo esperas, porque si no, no es traición. Cuando a ti te traicionan, hay dos partes, el traicionado y el traidor. El traidor va a utilizar todos los elementos que el traicionado le otorgó. Entonces, si tienes algún punto de culpa es no haberte dado cuenta. Pero esto no significa que tú debas de seguir avanzando. La idea aquí es seguir avanzando. ¿Para qué? Para que de una manera esta traición no oscurezca tu camino y te conviertas tú en una persona tan negativa como el que te traicionó. Orúmila, en el último Juan y Ogda, nos enseña y nos deja un gran mensaje con respecto a la traición. La traición se llama Maseke. Maseke es hijo de Orúmila. Orúmila tenía muchos devotos, muchos estudiantes. Orúmila a todos le enseñaba que la importancia principal era ayudar a la humanidad. La esencia de poder con sabiduría ayudar a los demás era lo más importante de un babalago. De poder desde un punto de vista salvar a aquel que lo necesitara, entregando o a través de las herramientas de Ifa. Orúmila le enseñaba esto a todos sus homo agu. A todo el que entrenaba le enseñaba lo mismo. Señores, lo primordial es hacer cumplir la palabra de los Tumare y ayudar a los demás a conseguir un camino. Pero Maseke esto no lo escuchaba. Orúmila se empezó a dar cuenta que Maseke tenía un comportamiento adverso. Maseke estaba lleno de codicia. Solamente le importaba las cosas propias, o sea, su valor propio, lo que él lograba. Y Orúmila se dio cuenta que era totalmente distinto. Mientras Orúmila predicaba un buen carácter, predicaba, o sea, lo que le enseñaba, lo que le inculcaba para la humanidad era un buen carácter, integridad, moral. Que es lo que Orúmila quiere de todos sus sacerdotes. Moral, integridad, buen carácter, buena práctica, por supuesto. Maseke solamente pensaba en sí mismo. A pesar de que había obtenido y era un gran seguidor de Orúmila como su hijo, y aparte de eso, era un buen practicante de Ifa, es decir, uno de los mejores estudiantes para Orúmila. Maseke, al ver a Maseke intentó volver a traer a Maseke a entrar en conciencia antes que fuese demasiado tarde. Empezó a explicarle a Orúmila Maseke lo horrible que era violar la integridad de un babalago y poner por encima el amor propio antes que el ser y estar para la humanidad. También le dijo que su falta de carácter lo podía llevar a la muerte, así como el pez
Así como la rata traicionó y terminó en la trampa, terminó muerto. El pez traicionó y terminó en las redes para alimentar al hombre. El chivo, la cabra traicionó y terminó en distintos sacrificios. El hombre no debería traicionar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos promesas. Y me incluyo. Hay que tener cuidado cuando nosotros vemos en lo demás un posible rival y pensamos que el mejor camino es traicionar. Ese es el peor de los caminos. A veces es preferible retirarse con decencia que dejar una huella negativa en los seres humanos. Es por eso que cuando a ti te brinden la mano de la amistad y sea una persona con una amistad pura, no sientas codicia de querer tener lo mismo que esa persona, porque la codicia y la envidia te va a llevar a romper pactos invisibles que existen en una amistad o existen en una hermandad y te lleva a convertir en un traidor. Maseque significa el traidor o la traición. Ese nombre, Maseque, es traidor o traición. Orúmila repudia eso en el ótumo Juanito Juan. Pero no solo tiene que repudiar a Orúmila, toda la humanidad lo tiene que repudiar. Hoy en día tenemos un mundo descompuesto, guerras por aquí. Se ensañan con personas en diferentes países porque no pertenecen a ese país. Le hacen daño a la humanidad sin importarle. Nos destruimos los unos con los otros, entre nosotros mismos, por envidia, por codicia, por pérdida de moral, por tener más vista, más view o más me gusta. Tenemos que parar como seres humanos y entender que Ifá está en nuestras vidas para enseñarnos, para enseñarnos de moral, para enseñar a todos aquellos adeptos, enseñarles respeto, integridad, buen carácter y evitar al máximo los grandes conflictos. Pero realmente quería yo decirte eso, no, yo voy directo a aquellas personas que se sienten mal el día de hoy por haber sido víctima de la traición, venga de donde venga. Señores, entiendan algo. La traición no es por tu culpa. La traición no dice quién tú eres. El que traiciona revela quién es él en sí mismo, él como ser humano. El que traiciona es aquel que siente que no tiene las capacidades que tienes tú. Así que cuando te traicionen no te sientas mal, pero aprende a identificar al traidor para que no estés pasando por este proceso tan amargo y negativo toda tu vida. Espero que este mensaje humilde te sirva. Bendiciones a todos y boya y bocheche.